Hola, ¿cómo están? Estoy aquí Facebook deseándoles como no, un excelente día, también un excelente mes de diciembre. Ya se acerca la Navidad, ¡vamos! Antes de comenzar quiero recordar que por favor se suscriban a este canal, le den a la campanita de notificaciones y que le den me gusta al video para así poder llegar a muchas y más personas. Antes de comenzar también vamos a pasar con los saludos del video y ya de una vez más comencemos con el fanfic. Adiós, chao. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ezequiel V. y a Brawl Hayden. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Antes de comenzar con el vídeo, quería agradecerles a todos ya que somos 3000 suscriptores. Me siento muy feliz por esto y se lo debo todo a ustedes. Muchas gracias y ahora, volvamos con el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Juego de sombras por Adrián King 1. Capítulo 133. Eres la pequeña mierda más molesta con la que he tenido que lidiar, y eso es mucho decir. Qué curioso, pensaba lo mismo de ti, respondió Eiji, estremeciéndose para esquivar una técnica de fuego que se le cruzó. Obito parecía haberse cansado de usar solo armas y, al cabo de un rato, había empezado a lanzarle jutsus. No es que eso cambiara el extraño punto muerto en el que se encontraban. No es tan fuerte, pensó Eiji, encontrando ese hecho extraño. Se había preparado y entrenado pensando que nada sería suficiente. Que al final se vería superado, hiciera lo que hiciera o aprendiera. Y, sin embargo, allí estaba, manteniéndose a la par de Obito, precisamente, como si fuera un ninja cualquiera con el que hubiera tenido que lidiar. Estaba bastante seguro de que Madara y Kaguya todavía estaban fuera de su alcance, pero aún así. Puedo ganar esto, pensó, sonriendo de oreja a oreja. Esto pareció molestar a Obito, pero le daba igual. Estaba ganando y ganaría, Eiji lo sabía ahora. Y entonces, mientras saltaba y giraba su cuerpo alrededor de una cadena que su oponente le lanzaba, se rió. ¿De qué te ríes?, gritó Obito, cada vez más frustrado, lo cual le vino de maravilla a Eiji. Estás en desventaja, idiota. Eso es lo que crees, ¿verdad?, preguntó Eiji, sin dejar de reír, mientras movía en el aire con un cable ninja. Eso es lo que te gustaría, ¿verdad? No has acertado ni un solo ataque, dijo Obito, con un dejo de triunfo en su voz frenética. El pobre cabrón sí que lo pensó. Solo necesito un ataque, y aún no es el momento, respondió Eiji, girando distraídamente, casi con calma, a Nuibari en su mano. En realidad, ni siquiera mentía. Había preparado una sola técnica para enfrentarse a Obito y estaba seguro de que sería suficiente. Tenía vagos recuerdos, de cuando llegó, de cómo enfrentarse a él, y los convirtió en un proyecto en cuanto pudo. Había estado dándole vueltas a esa idea mucho antes de que siquiera viera el menor indicio de éxito. Y una vez que lo hizo, Eiji trabajó incansablemente siempre que pudo para llevarla al nivel que necesitaba. Finalmente, lo había logrado tiempo atrás. Fue un gran alivio cuando sucedió. A pesar de que el mundo seguía yendo a la mierda y había grandes peligros ahí fuera, el simple hecho de tener esta técnica lista para su uso posterior le había ayudado mucho. Estaba bastante seguro de que gran parte de su reciente calma provenía de ello, incluso si lo ocurrido con Naruto lo había echado todo por la borda en un solo día. Ahora, no había peligro para su hermano y el hombre que, con suerte, sería su jefe final estaba allí mismo. Mejor aún, Obito no podía vencerlo. Eiji estaba delirantemente feliz, de verdad, hasta el punto de preguntarse si no estaría soñando. Todo un contraste con el cada vez más furioso Obito que tenía frente a él. Podía sentir cómo el hombre se volvía más y más rabioso a cada segundo mientras Eiji y él continuaban su danza de lucha donde ninguno podía golpear al otro. Lo cual tenía sentido, en realidad, ya que un chico desconocido había aparecido un día y había empezado a arruinar sus planes, destruyendo todo por lo que había trabajado. Akatsuki estaba prácticamente acabado, quizá no ese mismo día, pero pronto lo estarían. Con suerte, el escuadrón ya se había encargado de Zetsu, lo que mantendría al hombre planta sellado para siempre, si Eiji tenía algo que decir al respecto. Los Jinchuriki restantes estaban prácticamente a salvo y los ojos de Nagato estaban fuera de su alcance ahora debido a su interferencia. Todo había fracasado para él. Y todo fue por culpa de Eiji. ¿Qué se siente al fracasar?,
Le preguntó el chico al hombre con una amplia sonrisa. ¿Te suena familiar, verdad? Añadió, no tanto por todo lo que había hecho, sino más bien como una indirecta al viejo Obito. Nunca se supuso que ganaras. Nunca se supuso que llegaras a ninguna parte. Como mucho, habrías sido un villano al que algún héroe habría vencido. Y se supone que eres tú. Estás delirando, respondió el enmascarado, lo que hizo reír a Eiji una vez más. Yo no, asintió con una risita. Me les adelanté, la verdad. Después de todo, te estabas volviendo demasiado peligroso. Así que, lo siento, tuve que detener tus planes, Obito. Eso dejó a su oponente paralizado y Eiji pudo sentir la cara que puso, lo que casi lo hizo reír de nuevo. Oh, era tan agradable estar finalmente allí. Estar finalmente allí, al final de la fila, y saber que todo estaba bien. Si Obito tuviera algunas bajo la manga, ya lo habría usado, pero no había nada. Llevaban demasiado tiempo en un punto muerto como para que ese fuera el caso. Eso significaba una sola cosa. No podía vencer a Eiji. El único punto positivo para Obito era que creía que el chico tampoco podría derrotarlo debido a su Kamui. Estaban en un empate sin fin, por lo que el Uchiha sabía. Aunque estaba equivocado. ¿Cómo lo sabes? Te sorprendería saber todo lo que sé, respondió Eiji, con una sonrisa que pasó de divertida a mucho más maliciosa. Sé muchas cosas, pero sobre todo, sé que no puedes vencerme. Y tú tampoco puedes vencerme, respondió Obito. Eso es lo que crees, respondió Eiji, con un rayo resonando en su cuerpo. Pero sé que puedo. Un segundo después, y antes de que el Uchiha pudiera decidir qué hacer con lo que Eiji decía y hacía, el chico se abalanzó sobre él. Nuibari atravesó el pecho de Obito. Inofensivamente, por supuesto, pero ese no era el objetivo del ataque. Te pillé, pensó Eiji, sonriendo aún más. Vamos, Tsuchigumo, gritó mentalmente, recibiendo un ladrido de la bestia chakra en su interior. Tormenta implacable, añadió, activando por fin su técnica. Al instante, sucedieron varios sucesos trascendentales. Un relámpago destelló, cegando el mundo con su luz. Un trueno retumbó, ensordeciéndolo con su sonido. Lo único que quedaba por sentir era el ozono en el aire. Para Eiji, era el olor de la victoria. Onoki todos estaban en posición y el Tsuchikage se sentía frustrado y, sí, un poco asombrado por lo que el tejedor había logrado. Ese chico había hecho algo que, aunque Onoki jamás lo admitiría, era bastante impresionante. Vaya, esa podría ser una de las peores subestimaciones que existen. Después de todo, Eiji Satou, él solo, había movilizado el poder de las 5 naciones más grandes para lograr lo que quería. Ahora, la tierra de la lluvia estaba rodeada por ellas por todos lados. No había frontera por la que alguien pudiera salir sin ser visto. Todos habían ido un paso más allá y se habían protegido tras la línea principal de defensa, por si acaso. La promesa que les hicieron fue que este sería el último paso para eliminar a Akatsuki de una vez por todas. Era algo que todos deseaban, y probablemente por eso habían escuchado tan atentamente. Supuso que Onoki podría haber sido convencido de hacerlo si hubiera sido necesario. Sin embargo, no creía que el ánimo de A estuviera tan roto como para que un mocoso le diera órdenes de otra manera, incluso si quedaría fatal ante los ojos del mundo. Y, aún así, todos los Kage habían obedecido las órdenes del tejedor. Si bien no tenía la influencia suficiente para realizar proezas como esta constantemente, era algo excepcional, pero aún así era impresionante que hubiera sucedido. Onoki tenía muchas ganas, y al mismo tiempo no, de ver qué haría Satou si sobrevivía unos años más. Si era tan terrible siendo tan joven, ¿qué haría con unos años para volverse aún más fuerte y mejor en general? ¿Qué altura alcanzaría su equipo si hubieran llegado tan lejos? ¿Qué pasa, mocoso? ¿Qué desastre estás armando ahí dentro? Se preguntó Onoki, observando la tierra de la lluvia con curiosidad y aprensión. Si este movimiento fallaba, las cosas se complicarían mucho, seguro. Nariz roja, amigo, dijo una voz mientras alguien se cernía justo frente a sus fuerzas. Onoki sintió un tic en el ojo mientras su gente se erguía, lista para la batalla. ¿Podrías decirles a estos idiotas que se relajen? Le dijo el pelirrojo desagradable, a lo que respiró hondo. Revisen enges, disfraces y genjutsu, ordenó Onoki mientras el resto del llamado escuadrón suicida aparecía detrás de la mujer. No sabía qué pasaba con el objeto parecido a un caldero que llevaba el más grande, pero reconocía un objeto herméticamente sellado al verlo. De inmediato, supo que no debía manipularse con descuido.
Sobre todo por la forma en que todo el equipo estaba posicionado a su alrededor. Nadie toca ese contenedor. Sí, señor, respondieron algunos de sus ninjas en voz alta mientras un grupo comenzaba a cumplir sus órdenes. Muchos más se prepararon para la batalla y el resto se mantuvo en sus posiciones en la frontera. Dime que todo salió bien y eso es todo, ordenó Onoki al equipo mientras se paraba frente a ellos mientras su gente trabajaba. Su mirada se centraba principalmente en quienes sabía que estaban al mando cuando Satou no estaba. ¿Dónde está su líder? Lidiar con la parte importante de este lío, respondió Yakushi con expresión sombría. No lo llamó así, pero estoy seguro de que se dedicó a lo más difícil, y me sorprendería mucho que no terminara en un estado que me obligara a encargarme de las secuelas de su batalla. Eso le sonaba y algo irritantemente posible a Onoki, por lo que sabía del tejedor. Claro que siempre salía victorioso de cualquier pelea que intentara, pero siempre sufría por ello. Incluso él sabía que las peleas del chico se volvían cada vez más difíciles con el paso del tiempo, lo que planteaba la pregunta. ¿Las peleas eventualmente se volverían demasiado fuertes para él? Líder intrépido estará bien, les dijo la pelirroja irritante a todos, equipo incluido. Se quedó a un lado, con la mirada fija en Amegakure. Tenía algo preparado precisamente para esto, me lo dijo. Onoki frunció el ceño al recordar algo que había presenciado hacía tiempo. ¿Era eso? ¿Era ese el as bajo la manga de la tejedora? Tendría sentido. Había sido una técnica bastante ingeniosa, sin duda, pero ¿sería suficiente? Sobre todo para inspirar tanta confianza. Entonces, ¿te dijo que era para este momento? Preguntó la hermana del Kazekage, arqueando una ceja mientras seguía la mirada de la pelirroja. Bueno, esto será interesante, como mínimo. Ojos bien abiertos y alerta, gente. Gritó animadamente la Jinchuriki de 7 colas, como si fuera una niña que reclamara la atención de sus padres. Miren hacia Amegakure, porque no se querrán perder este espectáculo. ¿No fue siniestro decir eso? Sobre todo porque todo el escuadrón suicida pareció tomárselo en serio, dividiendo su atención entre el contenedor que habían traído y la mirada hacia la aldea ninja. Pronto, Onoki y los suyos siguieron su ejemplo. Y entonces, allí estaba, a lo lejos, un único punto de luz que no debería estar allí. Tardó menos de un segundo en hacerse más grande, cubriendo cada vez más el horizonte. Pronto, había un espacio, muy lejos de ellos, lleno de luces danzantes. Un momento después, el sonido del trueno los alcanzó. Joder, Onoki escuchó que alguien murmuraba en algún lugar a su lado. Él solo podía estar de acuerdo en silencio con quienquiera que fuese. Oh, Obito Uchiha, ¿cómo había salido todo tan mal? Todo comenzó con sus planes para que la niebla se desintegrara. No fue una sorpresa. Después de todo, no había sido un plan tan elaborado. Había llevado a su Mizukage a la locura principalmente para debilitar su aldea, lo cual había funcionado bastante bien. La parte en la que el Mizukage muriera en batalla había sido opcional, pero todo apuntaba a que funcionaría. Después de todo, el otro bando de esa guerra civil se había mantenido firme durante mucho tiempo. No había forma de que ganaran una batalla con suficiente poder para intentar capturar a un Jinchuriki. Sin embargo, todo cambió cuando la hoja intervino, para su disgusto. Eso complicó las cosas, por desgracia, ya que ahora estaba bajo una fuerte vigilancia en medio de la niebla. No era un gran problema para Obito, la verdad, pero era una molestia con la que prefería no tener que lidiar. Aún así, no importaba, ya que le permitía otro camino. Había tomado al líder de la nube y había sido ridículamente fácil obligarlo a considerar que todos eran parte de la última etapa de los exámenes Chunin y no su aldea como una amenaza. A partir de ahí, también había sido fácil lograr que su hermano Jinchuriki siguiera su ejemplo, aunque fue más complicado debido a los Bijuu que albergaba y lo cerca que estaban. Aún así, había funcionado. Excepto que al final se vino abajo. Y entonces, el culpable de todo se reveló. Eiji Satou hizo su primera aparición en la piedra, eliminando a 2 miembros de Akatsuki. Y luego a estos les siguieron otros 2, y la espiral se amplió a partir de ahí. Los planes de Obito empezaron a desmoronarse una vez más. Fue entonces cuando se acercó a Nagato una vez más, como ya lo había hecho antes. Sin embargo, el usuario del Rinnegan siempre había desconfiado de él, incluso si ya le había hecho caso. Y ahora, con sus dudas por culpa del maldito Satou, Obito no podía arriesgarse a acercarse como antes. Así que se convirtió en un nuevo recluta para intentar acercarse.
Las cosas se habían complicado, pero si conseguía la atención de Nagato, todo sería mucho más fácil. Ya no le servía de nada que anduviera con ellos. Necesitaba cambios drásticos, así que decidió tomar medidas drásticas. Necesitaba reiniciar el tablero, reorganizar las cosas para poder empezar de cero. Pero eso tampoco salió muy bien. Nagato y el maricón de su amiga se escaparon. La pareja empezó a entretenerlo sin parar, lo que empezó a ser un problema. Sobre todo porque significaba que sus enemigos tenían cada vez más tiempo para prepararse y mejorar. Si Obito había aprendido algo, era que darle tiempo a Eiji Satou era mala idea. Estaba tan desesperado que pidió la ayuda de Zetsu para dividirlos y poner las cosas a su favor. Zetsu podía encargarse de Conan sin problema, y eso significaba que Nagato estaría bajo su control, incluso si Obito no lograba atraparlo. Después de todo, la mujer era el único punto débil del usuario del Rinnegan. Esto también había fracasado. ¿Por qué carajos viniste aquí? Maldijo Obito en su mente mientras se escondía en su kamui. Ya no había escapatoria, con el mundo bañado por rayos. Podría haber usado la teletransportación de su Sharingan, pero eso le habría obligado a no usar la intangibilidad. Así que y estaba atrapado. Un chico de la mitad de su edad lo había atrapado. No había escapatoria, moverse no lo acercaba a un lugar seguro. No había ningún lugar donde el ataque de Satou no lo alcanzara. Ningún lugar donde reaparecer y largarse. Lo peor era que Obito no entendía por qué Satou estaba en el país de la lluvia. Se suponía que se estaba recuperando del desastre que había sido la misión de captura del 9 colas. Había perdido un brazo. ¿Quién, carajo, se encogía de hombros ante algo así y seguía adelante? Y eso sin mencionar que Satou estaba salvando a Nagato. ¿Por qué lo hacía? El dolor había sido la pesadilla del tejedor durante un tiempo, y aún así el chico había venido a ayudarlo. Eso no tenía ningún sentido. Te sorprenderías de las cosas que sé. Sabía algo. Satou sabía varias cosas, eso era evidente. Cosas que no le correspondía saber, pero que seguían siendo un hecho. Sabía algo que lo impulsaba a ayudar a Nagato contra Obito. Algo como que Obito llevaba tiempo manipulándola. O tal vez que Nagato iba a oponerse a su plan. O tal vez algo más. El punto era que Satou sabía algo, y eso lo había llevado a ir en contra de cualquier expectativa que Obito pudiera tener. Literalmente había arrojado los planes del usuario de Sharingan al fuego y se reía sin parar. Ahora, Obito no tenía escapatoria y solo había relámpagos alrededor. El tiempo también se agotaba. Kamui tenía un límite, después de todo, y Obito tendría que superarlo tarde o temprano. Y claro que él también lo sabe, se maldijo, gruñendo en su dimensión alternativa mientras esperaba un milagro que sabía que no llegaría. No, sabía que Satou no se rendiría. Solo había relámpagos en el futuro de Obito. Rayo y muerte. Ese no será el final, pensó Obito, con la determinación creciendo en él. Un nuevo mundo vendrá y seré yo quien lo traiga. Este no es el final, Satou. Y entonces, su tiempo se acabó y tuvo que aparecer en el mundo normal. Inmediatamente, el rayo cayó y Obito ni siquiera tuvo un segundo para vivir más allá de eso. Eiji Sato no se detuvo al sentir a Obito salir y morir. Siguió adelante, principalmente por su propia tranquilidad. El Senjutsu ya había confirmado la muerte, pero tras años esperando ese preciso momento, Eiji no pudo evitarlo. Se acabó, pensó, desanimado al ver el final de Tormenta Implacable. Sus canales de chakra ardían por el uso excesivo, y podía sentir a Tsuchigumo desplomarse. La técnica la había agotado bastante, ya que había añadido su propio toque para hacerlo mucho más letal. Y eso sin contar que aún se estaba recuperando de su viaje a Iwasuna. Tranquila, chica, ve a descansar, pensó Eiji, suspirando al ver cómo la bestia de chakra hacía precisamente eso, llevándose consigo la fuerza extra que le daba. Pero estuvo muy bien. La pelea había terminado y Eiji tenía sus reservas de chakra llenas, después de todo. Eso era más que suficiente para llegar solo a la frontera. La frontera del país de la tierra, que era la más cercana. No tan buena como la del país del fuego, pero sin duda mejor que la frontera que Kumo probablemente custodiaba si hubieran respondido a su llamada. Sin embargo, no se movió todavía, sino que levantó la cabeza y dejó que la lluvia cayera sobre él. Las aguas calmantes fueron muy bienvenidas en ese momento y supuso que ese día se había vuelto más aficionado a ellas. Después de todo, la lluvia había estado allí el día que finalmente terminó.
Lluvia, buen tiempo confirmado, pensó con una risita cansada antes de respirar hondo lentamente y luego exhalar de todos modos. En ese momento, pensó en su futuro. Lo que haría y lo que quería hacer. Definitivamente iba a llevar a cabo los planes que había hecho con Tayuya. Viajar, dibujar paisajes, entrenar porque quería en lugar de porque el mundo dependiera de ello, tocar música y, de hecho, llegar a ser lo suficientemente bueno como para formar un dúo con su novia. También tenía otros planes. Planes para el futuro del escuadrón suicida. Tenía planes para Nagato y Conan, si se lo permitían. Tenía planes para las aldeas, si le daban una mínima oportunidad. Había paz entre las 5 aldeas más grandes. Ahora, Eiji solo necesitaba preocuparse por mantenerla y, en todo caso, fortalecerse. Su demostración de fuerza con tormenta implacable probablemente fue vista por la gente y los cajes de las 5 potencias. Si la gente ya estaba considerando sus decisiones antes, sin duda lo estarían haciendo ahora. Con eso en mente, tenía el resto de su vida, el tiempo que le alcanzara, para asegurar la paz tras su muerte. Para asegurar la paz para la siguiente generación, con o sin sus hijos en el futuro. La guerra tenía una forma de volver a la humanidad, eso lo sabía, pero podía intentar que durara lo máximo posible y nadie se lo impediría. ¿Hay proyectos a más corto plazo, no? Pensó Eiji con una leve sonrisa. Y no lo olvides, respondió Hachi, con un tono divertido. Nosotras dos, Tsuchigumo y demás, ¿verdad? Sí, supongo que esos planes están subiendo de nivel, reflexionó, levantando el brazo que le quedaba para pasarse los dedos por el pelo. Su mirada, por su parte, bajó y se desvió hacia un lado, para observar su brazo de títere. No fue gratis, añadió, sintiendo la sensación fantasmal de las cicatrices en su cuerpo y su brazo amputado al concentrarse en ellas. Pero por fin ha llegado, el final. Pero primero y continuó, entrecerrando un poco los ojos. Mentalmente, recurrió a todas sus habilidades activas. Cada una de ellas lo impulsó mientras movía a Nuibari en su brazo de marioneta. La espada, ahora completamente cubierta por un flujo de chakra de naturaleza relámpago y fuego, atravesó a su objetivo sin ningún problema. Hola, Obito dijo, mirándolo a los ojos, muy abiertos. No lo esperabas, ¿verdad? Eiji sonrió de oreja a oreja, pues ya no sentía la ingravidez de sus golpes anteriores. Nuibari había alcanzado carne y hueso al ensartar a Luchia y asestó un golpe mortal. No había sensación de vacío cuando su chakra quemó y electrocutó al hombre. Te vi venir, continuó Eiji, retorciendo la espada legendaria dentro de Obito. Bastardos como tú siempre tienen un último recurso, ¿no? Preguntó, suspirando para sí mismo. Muérete de una vez, dijo, sintiendo un inmenso alivio al mirar el ojo blanco visible desde fuera de la máscara, justo al lado de donde había apuñalado a Nuibari. Maldito Izanagi. Sacó a Nuibari, dejó caer a Obito al suelo y se quedó mirando. Eiji ya había terminado con todo. Pensó que ya no quedaba nada. Senjutsu le decía que no quedaban ojos. Uno lo usó para salvar al hombre y el otro fue atravesado por su espada. No había vuelta atrás. Obito estaba acabado. Eiji se quedó mirando el cuerpo del hombre durante un largo rato. Los segundos se convierten en minutos. Senjutsu no detectó nada y no pasó nada. Seguía esperando, porque seguramente algo ocurriría. Obito reaparecería. Alguien más lo atacaría. Tenía que haber algo más, ¿verdad? Quizás Obito tenía otra forma de regresar además de los ojos. Zetsu habría escapado del equipo y habría acudido en ayuda de Luchia con una solución milagrosa. Alguien más, olvidado del canon, decidiría aparecer. Algo tenía que pasar, ¿no? Pero no pasó nada. ¿Gané? Se preguntó Eiji, sintiendo un alivio que volvía a él, esta vez de verdad. ¿De verdad no queda nada más que hacer? ¿No hay nada más que hacer? ¿Ninguna trampa, ningún giro ni nada? Misión completada. Derrota a Obito, Uchiha y Zetsu. No necesitaba leer más que eso. Gané, dijo Eiji con una amplia sonrisa. Se acabó. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Así que, por fin llegamos, el final. O, al menos, el final de la trama de Juego de Sombras. Puede que publique más capítulos después de este, pero si lo hago, y quiero decir si lo hago, será principalmente un epílogo. Por si acaso lo han olvidado, llevo un tiempo dando pistas y haciendo pequeñas menciones de Tormenta Implacable. Digo esto porque ya veo que dicen que lo saqué de la nada. Lo cual no es cierto.
Incluso dejé su nombre y todo en una pantalla del sistema, aunque no recuerdo exactamente en qué capítulo. Y, como dije en este capítulo, Onoki vio a Eiji entrenarlo, aunque fuera en una etapa muy temprana de la técnica. Además, aunque este no fue exactamente el final que había planeado para este manga, ni para ninguno de los que había planeado, la verdad, no puedo decir que me disguste. Sinceramente, nunca me gustó el caos absoluto de potenciadores y revelaciones de antagonistas que fue el final de Shippuden, así que me parece bien que se limite a Obito y Zetsu. Sé que habrá gente disgustada, ya sea porque es anticlimático o porque no he tenido en cuenta la información del canon. Sin embargo, este es el final al que he llegado, con lo que sé de la serie. Espero que les guste a todos, pero lo entenderé si no es así. Con eso fuera del camino y hombre, no puedo creer que esto haya terminado. Esta historia comenzó, créanlo o no, cuando decidí de repente que quería escribir un fic de videojuegos. Ni siquiera esperaba mucho. Después de todo, para empezar, no tenía mucha experiencia con el género. Y, para terminar, esperaba que la gente no fuera muy receptiva a un sistema debilitado. Al fin y al cabo, todas las demás historias similares que encontré tenían algún tipo de fallo en su sistema. Y, sin embargo, aquí estamos. No puedo creer lo bien que le fue a esta historia en términos de, bueno, en realidad, en todo. No puedo agradecerles lo suficiente a todos ustedes por el apoyo que me han brindado. Sé que todos los autores lo dicen, pero es porque es verdad. No saben cuánto significa para nosotros, al menos para mí, ver reseñas de gente entusiasmada con un capítulo y lo que sucede en él. Ver a gente teorizando sobre el futuro de la historia y participando en debates al respecto. Hace que todo el esfuerzo, los dolores de cabeza y el agotamiento merezcan la pena. Así que quiero que sepas que estoy profundamente agradecido de que me hayas seguido en este loco viaje que hemos recorrido. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/adriankin, enlace de Discord. Discord.gg Weblink pregunta aleatoria. Por supuesto que te voy a pedir que me digas qué piensas sobre la historia, deberías haberlo visto venir, realmente. Nos vemos. Gracias. Capítulo 134. A Eiji le costó un poco moverse, la verdad. No porque le preocupara que algo pasara. En todo caso, sentía que podía confiar en el sistema. Además, el sistema decía que Zetsu también estaba fuera, lo que significaba que el equipo también había tenido éxito. La única razón por la que dudó al principio fue por la paranoia y el miedo constante con el que había vivido toda su vida. Eso se había desvanecido con la pantalla de la misión y con ella. Con ello llegó una enorme sensación de alivio, por lo que nos movió. Era casi abrumador, sinceramente. Se sentía como si hubiera estado atrapado en una cueva, encadenado, apenas capaz de ver el mundo, y entonces la libertad finalmente, por fin, llegó para él. Se acabó. Todo. Los preparativos, el miedo, las amenazas, nada de eso ocupaba su mente. Claro, quizá aún necesitara prepararse para algo, el mundo en el que vivía no era precisamente agradable. Sin embargo, ya no tendría que temer al apocalipsis. Ya había terminado con eso, podía relajarse, disfrutar de sí mismo y de su vida. Vive la vida al máximo, recordó. Quizás por fin podría abrazar de verdad a ese nindo que se le había ocurrido en aquellos primeros días. Hasta entonces, lo había hecho lo mejor que pudo, pero no le había ido muy bien o le había ido fatal. Ahora, sin embargo, podía hacer lo que quisiera sin tener el peso del mundo sobre sus hombros. Felicidades, oyó decir a los gemelos en su mente, coordinados como si fueran gemelos de verdad. Con ellos llegó también un alegre ladrido de Tsuchigumo. La adorable criatura probablemente ni siquiera sabía a qué venía tanto alboroto. Gracias, susurró, con una sonrisa en el rostro mientras consideraba qué hacer. Había varias cosas que hacer, sin duda. Estaban Nagato y Conan, que probablemente estaban en algún lugar del país de la lluvia. Estaban las fuerzas shinobi que había llamado para que se establecieran en las fronteras de la nación. Estaba Itachi, todavía atrapado en el reino de las arañas. Había muchas cosas que podía hacer, y aún así. Tenía varias cosas en mente, pero ninguna estaba en la lista de lo que debía hacer. Eso era lo bueno de ser libre, pensó mientras decidía a dónde quería ir. Podía hacer lo que quisiera, sin importar lo que debiera hacer. Esas cosas estarían ahí cuando decidiera regresar a ellas. El mundo no se acabaría si las dejaba esperando un poco. Por el momento, bueno, disfrutaría.
Y eso implicaba hacer algunas cosas que había tenido que dejar de lado durante un tiempo. Sellar el cuerpo de Obito casi se sentía como una tarea ardua en ese momento. Era lo sensato, por si acaso, pero era otro deber que de repente parecía despreciar. Vamos, se acabó, sí, pero no hay necesidad de volverse un niño, se reprendió antes de suspirar. Sin embargo, su repentino ataque de frustración no duró mucho, pues empezó a moverse a los pocos segundos. La lluvia y el paisaje rocoso del país en el que se encontraba fueron su única compañía durante un rato, pero no le importó. Ciertamente no eran la peor compañía que había tenido, eso seguro. Y pronto los reemplazaría con opciones mucho mejores, una en particular. Ya tardaste bastante, líder intrépido. Gritó Fu, la primera en notar su llegada. Ese espectáculo de luces fue increíble. Mucho mejor que nosotros, exclamó con entusiasmo antes de ser interrumpida, o mejor dicho, se interrumpió a sí misma. Y ahora se ha ido y ha puesto las cosas difíciles, líder intrépido, se quejó, pero él la ignoró. Estaba demasiado ocupado ahuecando la cara de Kayuya con su mano sana y besándola. No era el momento ni el lugar, lo sabía, pero ¿a quién demonios le importaba? Había ganado. Si alguien tenía algún problema con lo que quería hacer, bien podría intentar decirle que hiciera otra cosa. Los retaba a hacerlo. Se acabó, susurró al separarse por fin de su novia. La chica asintió lentamente, con la mirada un poco aturdida. Podemos irnos de viaje, ver los paisajes, jugar, dibujar, disfrutar, le dijo, apoyando la frente en la de ella mientras ella lo miraba fijamente. ¿En serio?, susurró, agarrándolo por la nuca y atrayéndolo para otro beso antes de que pudiera responderle. Nunca habían sido tan intensos el uno con el otro, y tal vez volverían a la normalidad después de un tiempo. Sin embargo, por el momento, Eiji estaba eufórico por su victoria y su recién descubierta libertad. Fue tan grandioso no tener ninguna preocupación en el mundo. Ejem, interrumpió alguien, aclarándose la garganta. Nariz roja, te lo juro por Dios. Empezó Kayuya antes de que Eiji se riera entre dientes y le diera un codazo. Con un bufido, la pelirroja se separó de él y se dio la vuelta. Probablemente volverían a hablar de ello más tarde, cuando estuvieran solos. Sí, eso sonaba genial. Se acabó, viejo, le dijo Eiji al Tsuchikage, quien parecía particularmente molesto. No le importó demasiado. El hombre lo superaría. Los preparativos que había hecho para las fronteras habían sido necesarios, hasta donde él sabía, aunque no se hubieran usado. Mejor ser precavido. Puedes volver a casa y festejar o lo que sea que hagas para celebrar. Abrazar a Kurotsuchi, visitar a la familia, quejarte de la juventud de hoy o lo que sea, hombre, le dijo a Onoki, sonriendo ampliamente y riendo. Detrás de él, oyó algunos bufidos mientras el hombre arqueaba una ceja. ¿Se acabó?, preguntó Onoki con los ojos entrecerrados. Se acabó, asintió Eiji. Akatsuki está prácticamente acabado. Tengo que resolver algunos cabos sueltos, pero es cuestión de ponerme manos a la obra y no tengo ganas de hacerlo ahora mismo. Está hecho, terminado, concluido, fin. ¡Qué alivio!, respondió el Tsuchikage, y era evidente que lo decía en serio, aunque no tanto como Eiji si lo dijera. Estaba bien, quizá el mundo nunca supiera que había detenido realmente, pero a él no le importaba. El hecho era que lo había detenido, y eso era lo importante. Pero no te acostumbres a esto, mocoso, añadió el hombre sin poder evitarlo, provocando la risa de Eiji. ¿Y ahora qué, Eiji?, preguntó Kabuto, acercándose mientras Onoki se giraba para dirigirse a su gente. El médico de su equipo parecía realmente curioso en lugar de esperar órdenes, lo cual era interesante. Tengo algunas ideas, respondió sonriendo. Oh, Eiji envió una mirada exasperada a su lado. Que te dijera que podías pincharlo no significa que tengas que hacerlo constantemente, Naruto, murmuró, con un tic en el ojo mientras su hermano rubio presionaba el dorso de sus palillos contra su brazo de marioneta. Tío, nunca dejarás de ser un niño, ¿verdad? ¿Es raro? ¿Por qué lo cambiaste?, preguntó Naruto, como si eso justificara su comportamiento. Aunque era una pregunta justa, supuso Eiji. En cuanto él y el equipo regresaron a Suna, cambió el brazo de su marioneta, del blindado, a la versión de madera más sencilla que había usado antes. Parecía un poco el brazo de una muñeca de madera, o quizás el de un maniquí, pero aún así era lo que prefería. El brazo blindado le hacía sentir que iba a entrar en combate en cualquier momento y quería relajarse.
Así que decidió usar el brazo más sencillo para cuando no estuviera de servicio y el blindado para cuando estuviera en una misión o esperando un combate. Un sistema bastante simple, sí, pero si le evitaba estresarse cuando no lo necesitaba, lo tomaría. Kabuto ni siquiera se inmutó cuando Eiji le pidió que trabajara en ambos. Lo que hizo fue preguntar cuándo podría empezar e intentar mejorar su condición, y la de Tayuya, si vamos al caso. Eiji le dijo que había algunos preparativos que hacer antes de poder abordar eso realmente, pero que si realmente quería, podía trabajar en ello cuando quisiera. Después de todo, no había prisa en absoluto en ese momento. Bueno, sí, había asuntos casi urgentes. Casi era la palabra clave. Con eso en mente, Eiji se tomaba su tiempo para hacer cualquier cosa, simplemente porque podía. Era una sensación gloriosa, sinceramente. Me siento mejor con este. El otro es, demasiado arma, explicó Eiji. Claro, este brazo probablemente también se convertiría en un arma. Kabuto no lo haría. Sin embargo, era diferente si el brazo estaba hecho para ser un arma y si, por conveniencia, también podía serlo, o al menos eso era lo que pensaba. Quizás Eiji se estaba engañando un poco, pero si le funcionaba, ¿a quién le importaba? Si tú lo dices, murmuró Naruto, llevándose aún más ramen a la boca. Decías que vendrías más a menudo. Bueno, debería, el equipo y yo viajaremos mucho, pero no debería haber misiones largas. Al menos por un tiempo. Así que volveremos a Konoha entre visitas, explicó Eiji, cogiendo sus propios fideos al terminar. Pero quién sabe, quizá puedas visitarnos cuando salgamos. De ahora en adelante, todo será más sencillo. Es bueno escuchar eso, murmuró Naruto, moviendo su ramen un poco antes de continuar comiendo. Se quedaron en silencio por unos segundos antes de que el rubio empezara a hablar de todo lo que podían hacer, dónde y cómo. Habló de lo que quería entrenar y de las técnicas que había ideado para el futuro. Habló de sus planes y de cómo sería Hokage, porque claro que lo era, y de lo que haría cuando lo alcanzara. Eiji llamó, y la forma en que la voz del rubio pareció calmarse repentinamente de su habitual hiperactividad le llamó la atención. Gracias por todo lo que hiciste. Lo sé, simplemente, gracias, dijo, mirando su tazón ahora vacío en lugar de a él. Lo que sea por mi hermano, dijo con una sonrisa que pasó de pacífica a traviesa un segundo después. Sabes que tenerme cerca significa menos ramen en tu dieta, ¿verdad? No te dejaré comerlo en todas tus comidas y lo sabes. Maldita sea, sabía que habría un inconveniente, maldijo Naruto, aunque tenía una sonrisa en el rostro. De todas formas, será bueno tenerte de vuelta, Eiji. Tendré que hablar con Ichiraku para que no te vendan constantemente. Quizás tenga que comprar su lealtad, pero será por una buena causa. Seguro que estarán de acuerdo, continuó Eiji, sonriendo de oreja a oreja. Otro tazón, por favor, añadió, dirigiéndose al cocinero. Subo enseguida. Respondió la mujer al instante. Eiji, vamos, ¿no lo dices en serio?, respondió Naruto, poniendo los ojos en blanco. Al encontrar silencio, empezó a sudar. Al ver la mirada desafiante de Eiji, palideció. Eiji, hermano, vamos. No puedes hacerme eso. Ichiraku es el mejor, lo sabes. Sí, pero eso no significa que puedas comer ramen todo el tiempo, le dijo a la rubia. Eiji, vamos. Te dije que así sería, comentó Sasuke, hablando por primera vez en la noche. No sonreía del todo, pero claro, no había mostrado mucha emoción desde Itachi. Eiji, sin embargo, se consoló con un ligero dejo de diversión en su voz. Ambos son unos inútiles, refunfuñó Naruto, enfurruñado mientras seguía comiendo en realidad, ese era su tercer plato, ¿eh? ¿Cuándo pasó eso? Quizás estaba demasiado distraído. Claro que había cosas mejores en las que centrarse que en la extraña habilidad de Naruto para comer ramen sin parar. A ver si les hago algo bueno. Será mejor que se cuiden de una broma. ¿Ah? Preguntó Eiji, arqueando una ceja al rubio. Naruto rió nerviosamente y palideció de nuevo. Un segundo después, retrocedió. Solo una broma, corrigió, agitando los brazos. Pero tú no, todavía estás en la mira, añadió, señalando con dos dedos y girándolos hacia Sasuke. Eiji, ¿podría sí? Oye, eso es trampa, Naruto, por favor, le dijo Eiji al rubio, poniendo los ojos en blanco. Juró que el Jinchuriki sería un adulto con niños y todo, y aún así se las arreglaría para ser más infantil que ellos. Tranquilo, ¿quieres? Bien, gruñó Naruto, enfurruñado aún más. Pero ambos siguen siendo unos inútiles.
Eiji simplemente suspiró, pero incluso entonces tenía una sonrisa en su rostro. «Oh, ¿y a dónde crees que deberíamos ir?», le preguntó Eiji a Tayuya. Estaban sentados solos en una mesa de un restaurante, y probablemente pasarían la noche junto a ella, y así sucesivamente. Eiji disfrutaría mucho invitando a su novia a todas las citas que ella quisiera. Lo que probablemente significaría que le dirían que no enseguida. O quizás no. Después de todo, planeaba cambiar las cosas y dejar de llevarla a restaurantes. Sabía que Tayuya se cansaría, se enojaría o ambas cosas si hacían lo mismo todos los días. Sobre todo porque a ella no le gustaban mucho las citas normales, la verdad. Aunque ese era un problema que el futuro Eiji tendría que afrontar, ahí mismo lo estaba disfrutando. Quiero ver a mis amigos un rato, así que probablemente incluya algo de la Tierra y luego un viaje a Tierra del Fuego, pero después, podemos ir a donde sea, añadió Eiji, al ver que Tayuya consideraba la pregunta. Ante eso, ella arrugó la nariz, pero por lo demás no dijo nada, lo cual fue una buena noticia considerando todo. No hemos estado en el país del rayo ni en el país del agua, al menos con este equipo. Sería genial, comentó Tayuya, y Eiji se preguntó si ella y Hirogo habrían estado allí alguna vez con los 4 del sonido. Kabuto probablemente había estado en todas partes, supuso, al igual que Yujito. Temari, era un misterio en ese aspecto, y Fu probablemente no había dejado a Taki antes de que se la llevaran de allí. La tierra del agua será, dijo Eiji, provocando un bufido en su novia. Siendo justos, incluso con Kumogakure uniéndose al tratado de paz y todo eso, no tenía ganas de tentar a la suerte cuando las 2 últimas veces que la gente de allí lo había visto fueron movimientos de poder. Una de esas, incluso contra la gente de Kumo, para colmo. Sí, no iría allí a menos que lo llamaran o fuera absolutamente necesario. Suena como un buen lugar para ir, la verdad. Excepto por, bueno, la niebla, no sé cuánto me gustará. Seguro que la bimbo número 1 estará encantada de enviarlo con su abanico, señaló Tayuya, a lo que él asintió, llevándose otro bocado de su comida a la boca. Además, ¿no querías ir a ese infierno de todas formas? Sí, hice un trato con Sameada y creo que se enfadarán conmigo si lo pospongo demasiado, comentó Eiji, mientras algunos de sus objetivos a largo plazo aparecían en su mente, aunque no les dedicaba mucha atención. Eran sueños extravagantes por el momento, pero los conseguiría. Tenía tiempo. Además, ya se habían ofrecido a ayudarnos. Imagino que nos harán un favor si vamos de visita y quizás ayudemos con algo. ¿Crees que podemos conseguir algo así como un puto lugar de 5 estrellas? Preguntó Tayuya, con un poco más de entusiasmo ante la idea. Porque me muero de ganas de probar uno de esos malditos sitios. No es divertido cuando tienes que hacer una misión y puedes simplemente observar desde fuera. No preguntó qué misiones implicaban eso, porque, sinceramente, no quería saberlo. Era el acuerdo tácito al que habían llegado. Se habló muy poco del tiempo que estuvo bajo las órdenes de Orochimaru y, sinceramente, a Eiji no le importaba lo suficiente. Si necesitaba saberlo, confiaría en que ella se lo contaría. Sin embargo, no negaría que era interesante obtener pequeños detalles como ese. Seguro que podemos arreglar algo, asintió Eiji. La situación en Kiri era mala, pero llevaba tiempo mejorando, así que seguro que podrían permitírselo. Sobre todo por lo que había hecho y haría por ellos, además de quizás ayudarlos con 1 o 2 misiones. También podemos ir a una cita para una caries dental en un barco allí, añadió, mientras le arrojaban una servilleta a la cara de inmediato. Oh no, murmuró, antes de reírse entre dientes. Quiero intentar pescar, escuchó a Tayuya susurrar en voz baja y ni siquiera estaba seguro de si debía escuchar eso. Claro, también podemos hacerlo, le dijo con una sonrisa. Ella no lo miró, sino que giró la cara hacia un lado, pero él vio un ligero rubor rosado en sus mejillas, así que lo tomó como una victoria. Sí, claro que podemos hacerlo. Yo tampoco he ido nunca a pescar, admitió antes de sonreír con suficiencia. ¿Sería trampa si usar hilo viviente y sentido web para eso? Claro que sí, confirmó su novia con un sabio asentimiento. Luego imitó su sonrisa burlancia. Hagámoslo. ¿De verdad, crees que podemos convencer a los demás de que apuesten algo en la pesca? Los idiotas no se lo esperarían, dijo, sonriendo aún más. Creo que los chicos podrían sospechar un poco si me va demasiado bien en algo que involucre algún tipo de hilo, señaló con una sonrisa divertida. Déjalo como una corazonada.
No si soy yo la que sale adelante, y mucho menos si no estás cerca, explicó Tayuya, cada vez más metida en su pequeño plan. Era algo adorable. Malvado también, pero sobre todo adorable. Eiji pensó que no le gustaría oír eso. Supongo que puedo decirles que vayan a pescar o algo mientras hablo de política con alguien, dijo Eiji, llevándose otro bocado a la boca. Y decirles que me esperen allí, para que los demás se vayan, ¿qué les parece? Me estás leyendo la mente, líder intrépido, dijo Tayuya, sonriendo como el gato de Cheshire. Me estás leyendo la mente. Eres tan adorable cuando te portas mal, comentó Eiji, decidiendo no tener cuidado. Además, la cara roja de su novia sin duda merecía la sarta de maldiciones que le lanzaron en ese momento. Idiota, refunfuñó Tayuya, todavía con la cara bastante roja y la mirada fija en todas partes menos en él. Ante eso, que parecía el último de sus insultos, él rió entre dientes. Hay algunas cosas que hacer antes de hacer nada más, ¿no? Preguntó, lo que hizo que su buen humor decayera un poco. Sí, supongo que sí las hay, asintió. Joder, lo siento, solo intentaba cambiar, dijo rápidamente, intentando hacer algo que no estaba acostumbrada. Disculpándose. No te preocupes, dijo, despidiéndose con la mano, con una sonrisa cansada. Aún así, me siento mucho mejor que antes. Aún así, lo siento, yo también soy una tonta, se quejó, bajando la mirada hacia su plato. Está bien, podemos ser idiotas juntos, la tranquilizó con una risita. ¿Lo prometes? Sí. Bien. Oh, ¿estás seguro? Preguntó Eiji, respirando hondo para calmarse. Cielos, creía que ya había superado este nivel de estrés, se quejó en su mente. Tsuchigumo, como un encanto, lo consoló con un gesto mientras los gemelos se hacían notar. ¿Sabías que había cabos sueltos que resolver?, le recordó Kage. Que se haya solucionado el mayor problema no significa que no queden algunos menores, comentó Hachi por su parte. Era curioso que se considerara algo menor. Cierto, pero aún así irónico. Lo soy, dijo Sasuke, respirando hondo. Lo odio. Lo odio. Y odio poder entender, y al mismo tiempo no poder, por qué hizo lo que hizo. No creo que quieras entenderlo de verdad, Sasuke, comentó Eiji con expresión sombría. Lo que pasó fue un error. ¿Y si no lo fuera? Preguntó Sasuke, frunciendo el ceño. Casi podía ver los ojos de Uchiha brillar en rojo antes de volverse negros. ¿Y si esa fuera la única forma de detenerlos? Si lo fue, debería haber sido el último recurso, respondió Eiji. Deberían haberse intentado muchas cosas antes de llegar a ese punto. Supongo que tienes razón, yo solo, ¿quieres que tenga sentido?, terminó Eiji, recibiendo un gesto de asentimiento de Sasuke. A veces, simplemente no lo tiene. Es una mierda. Sí, asintió con un gesto y una media sonrisa cansada. Sí, así es. Lo haré, no porque él quiera, sino porque yo quiero, dijo Sasuke, y Eiji pudo ver la determinación en sus ojos mientras miraba a su hermano a cierta distancia. Quiero ese poder. No, necesito ese poder. Supuso que esas palabras deberían haber preocupado a Eiji. Sin embargo, conocía a Sasuke y sabía que no era la misma persona de la que tenía anotaciones en su inventario. No, había algo más de lo que uno pensaría a primera vista. Efectivamente. Necesito ese poder para asegurarme de que nada como esto ocurra mientras viva, continuó Sasuke. Reconstruiré mi clan y me aseguraré de que mi familia esté a salvo. Nunca más volverá a ocurrir algo así. Nunca más seré incapaz de defender a quienes me importan. Te ayudaremos, puedes estar seguro, le dijo Eiji, empujándolo suavemente con el hombro. Ante eso, Sasuke rió con cierta amargura, lo que lo sorprendió un poco. ¿Te incluyó en eso?, respondió Sasuke, mirándolo con exasperación. Estabas ahí fuera, luchando contra ninjas de clase S por el bien de Naruto y el resto de nosotros, los demás no hacíamos prácticamente nada. No tienes idea de lo frustrante que fue, Eiji. Ah, perdón. Preguntó Eiji con incertidumbre, lo que hizo que Sasuke negara con la cabeza. Entonces, el Uchiha respiró hondo. ¿Listo? Como siempre lo estaré, exhaló Sasuke. Acabemos con esto de una vez. Ante eso, Eiji asintió a Kabuto, quien había estado a un lado. Así que allí estaba, observando cómo su hermano se sometía a un procedimiento bastante perturbador, pero se negó a apartar la mirada. Se sentía mal siquiera pensar en ello mientras Sasuke pasaba por el proceso de transferirle el Mangekyo de Itachi.
Durante todo el proceso, su mente repasó la última conversación que había tenido con el Uchiha mayor. Esto solo le hizo ser aún más consciente de su inventario. O, más importante aún, del objeto que guardaba allí, junto a Sameada y sus notas de su vida anterior. Allí, sentado casi inocentemente, había un solo ojo de Mangekyou. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Bueno, parece que esta historia tendrá más de un epílogo. Espero que no les moleste demasiado. Como se dice en el capítulo, hay varios cabos sueltos que probablemente abordaré en los próximos capítulos. De hecho, puede que incluso se me olvide uno o dos, así que les agradecería que me los indicaran si creen que podría. De todos modos, espero que hayas disfrutado el capítulo. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/Adriankin. Enlace de Discord. Discord.gg. Weblink pregunta al azar. ¿Qué opinan de un cambio de horario de actualización? Lo he estado pensando y algunos lo habrán notado con la hora de publicación de mi feed de Pokémon, pero voy a retrasar la actualización de mis historias 2 horas. Esta historia probablemente se mantendrá igual, pero GOM también se retrasará a esa hora una vez que GOS esté oficialmente terminado y su reemplazo tome el relevo. Nos vemos. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.